Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy tenemos preparado un episodio muy especial. Nos sumergiremos en una extraordinaria historia que permaneció oculta durante más de 70 años, Beneath a Scarlet Sky de Mark Sullivan. Esta poderosa novela, basada en hechos reales, nos transporta a la Italia de la Segunda Guerra Mundial, específicamente a las calles de Milán, donde conoceremos a Pino Leja, un adolescente italiano de 17 años que se convirtió en uno de los héroes más improbables y olvidados de la Resistencia. Lo fascinante de esta historia es que permaneció en silencio durante décadas, hasta que el autor Mark Sullivan, por casualidad, escuchó sobre ella en una cena y dedicó 10 años de su vida a investigar y documentar cada detalle. El resultado es una obra maestra que entrelaza el amor, la guerra, el espionaje y la resistencia en una narrativa que parece ficción, pero que está fundamentada en acontecimientos reales. Durante los próximos 20 minutos, exploraremos 10 puntos fundamentales de esta historia extraordinaria, y lo más importante, descubriremos cómo sus lecciones y mensajes resuenan poderosamente en nuestro mundo actual. Prepárense para un viaje emotivo que nos recordará el poder del espíritu humano en tiempos de adversidad. La historia de Pino Leja comienza en una Milán relativamente pacífica, pero pronto su vida da un giro dramático cuando los bombardeos aliados comienzan a devastar la ciudad. En cuestión de meses, este joven de clase media alta tiene que adaptarse a una realidad completamente nueva. Lo verdaderamente notable es cómo Pino transforma cada obstáculo en una oportunidad. Cuando sus padres lo envían a los Alpes para mantenerlo a salvo, él no se limita a esconderse, sino que aprovecha su conocimiento de la montaña para guiar a judíos perseguidos hacia la seguridad en Suiza. Esta capacidad de adaptación y resistencia nos recuerda poderosamente a nuestra propia experiencia durante la reciente pandemia global. Pensemos, por ejemplo, en cómo muchos de nosotros tuvimos que reinventarnos durante el confinamiento. Al igual que Pino tuvo que aprender nuevas habilidades para sobrevivir, millones de personas tuvieron que adaptarse al trabajo remoto, aprender nuevas tecnologías y encontrar formas creativas de mantener sus negocios a flote. La lección aquí es universal y atemporal. La resiliencia no significa no sentir miedo o desesperación, sino seguir adelante a pesar de esos sentimientos. Como dice Pino en el libro, el miedo es normal. Lo importante es qué haces con él. En nuestro mundo actual, enfrentamos crisis diferentes pero igualmente desafiantes: cambio climático, inestabilidad económica, polarización social. La historia de Pino nos recuerda que la adaptabilidad y la resistencia son habilidades que podemos y debemos cultivar. Continúa con los siguientes puntos. Uno de los aspectos más fascinantes y complejos de Beneath a Scarlet Sky es cómo explora la dualidad moral en situaciones extremas. La decisión más controvertida en la vida de Pino fue aceptar convertirse en el chofer del general Hans Leyes, el hombre más poderoso del Reich en Italia. Esta decisión, que inicialmente parece una traición a sus principios y a su país, se convierte en su mayor oportunidad para ayudar a la resistencia. Imaginen por un momento el peso moral de esta decisión. Cada mañana, Pino debe vestir el uniforme del ejército alemán, saludar con Heil Hitler y comportarse como un leal servidor del régimen nazi. Sus propios amigos y vecinos lo consideran un traidor, escupen a su paso por las calles de Milán. Lo que no saben es que está arriesgando su vida diariamente, documentando cada movimiento, cada reunión y cada transacción del general para la resistencia. Esta dualidad moral que experimenta Pino resuena poderosamente en nuestro mundo actual. Pensemos, por ejemplo, en los dilemas éticos que enfrentan los profesionales en diferentes campos: periodistas que deben mantener relaciones con fuentes cuestionables para exponer la verdad, empleados que descubren prácticas corruptas en sus empresas, o activistas que deben trabajar dentro del sistema que buscan cambiar. Como dice Pino en el libro, a veces tienes que hacer lo incorrecto por las razones correctas. Esta frase captura perfectamente la complejidad moral de su situación y refleja dilemas similares en nuestra sociedad actual. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde el camino éticamente correcto no es blanco o negro, sino que se encuentra en una zona gris? La experiencia de Pino nos enseña que la verdadera integridad moral no siempre significa tomar el camino más obvio o más fácil. A veces, requiere sacrificar nuestra reputación, aceptar ser malinterpretados, y cargar con el peso de decisiones difíciles por un bien mayor. En nuestro mundo actual, donde las redes sociales pueden convertir a cualquiera en juez y jurado instantáneo, esta lección es más relevante que nunca. En medio del caos y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, Beneath a Scarlet Sky nos presenta una de las historias de amor más conmovedoras y trágicas: el romance entre Pino Leja y Anna Martha Rink.
Esta historia no es solo un interludio romántico en medio de la guerra, sino una poderosa demostración de cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Pino conoce a Anna cuando ella trabaja como empleada doméstica en casa de un oficial nazi. A pesar de las barreras sociales, el peligro constante y la amenaza de la guerra, su conexión es instantánea y profunda. Anna representa para Pino no solo el amor romántico, sino también la esperanza de un futuro mejor, un recordatorio de que la vida y la belleza pueden existir incluso en los momentos más oscuros. Esta historia de amor en tiempos de guerra encuentra ecos sorprendentes en nuestro mundo actual. Pensemos en las parejas separadas durante la pandemia de COVID-19, manteniendo sus relaciones a través de videollamadas y mensajes. O en las parejas de diferentes países enfrentando restricciones de viaje y barreras burocráticas. Al igual que Pino y Anna, estas parejas modernas han tenido que encontrar formas creativas de mantener vivo su amor a pesar de las circunstancias. La pérdida trágica de Anna en un bombardeo aliado nos recuerda también la fragilidad de la vida y el amor en tiempos de crisis. Como dice Pino en el libro, el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Esta reflexión resuena profundamente en nuestra época actual, donde hemos experimentado pérdidas colectivas y separaciones forzadas, recordándonos que el amor puede ser tanto nuestra mayor fortaleza como nuestra más profunda vulnerabilidad. Uno de los aspectos más fascinantes de Beneath Scarlet Sky es que permaneció como una historia no contada durante más de 7 décadas. El autor Mark Sullivan se encontró con esta historia por casualidad en una cena y dedicó 10 años de su vida a investigar y documentar cada detalle de la vida de Pino Leia. Este proceso meticuloso de investigación nos recuerda la importancia crucial de preservar y verificar la verdad histórica. La historia de Pino no es solo un relato de heroísmo individual, es una pieza vital del mosaico histórico de la Segunda Guerra Mundial. Revela aspectos poco conocidos de la resistencia italiana y la ocupación nazi en el norte de Italia. Como dice Sullivan en el prólogo, la historia se construye no solo con las grandes batallas y los líderes famosos, sino también con las acciones cotidianas de personas ordinarias que se atrevieron a hacer cosas extraordinarias. En nuestra era actual de fake news y desinformación viral, la meticulosidad con la que Sullivan verificó cada detalle de la historia de Pino cobra una relevancia especial. El autor no solo se basó en los recuerdos de Pino, sino que también consultó archivos históricos, registros militares y entrevistó a otros sobrevivientes para corroborar los hechos. Esta dedicación a la verdad histórica nos recuerda la importancia del periodismo de investigación y el fact-checking en nuestra era digital. Así como Sullivan dedicó una década a verificar la historia de Pino, hoy necesitamos más que nunca periodistas y fact-checkers que dediquen tiempo y recursos a descubrir y verificar la verdad detrás de las noticias que consumimos. Como sociedad, enfrentamos el desafío de preservar y transmitir la verdad histórica a las nuevas generaciones. La historia de Pino Leia nos recuerda que detrás de cada evento histórico hay historias humanas que merecen ser contadas, verificadas y preservadas para la posteridad. En un mundo donde la información se mueve a la velocidad de un clic, la paciencia y dedicación necesarias para descubrir y verificar la verdad histórica son más valiosas que nunca. Una de las características más impactantes de Beneath Scarlet Sky es que su protagonista, Pino Leia, tiene apenas 17 años cuando comienza su extraordinaria odisea. Este detalle no es menor, nos recuerda que los jóvenes no son solo observadores pasivos de la historia, sino que pueden ser, y a menudo son, agentes activos del cambio social. Pensemos en esto por un momento, a una edad en la que la mayoría de los adolescentes actuales están preocupados por sus exámenes y redes sociales. Pino estaba guiando a refugiados judíos a través de los peligrosos pasos alpinos hacia la seguridad en Suiza. Antes de cumplir los 18 años, ya se había convertido en un espía infiltrado en el alto mando nazi, arriesgando su vida diariamente para proporcionar información crucial a la resistencia. Esta realidad histórica encuentra potentes paralelos en nuestro mundo actual. Pensemos en Greta Thunberg, quien comenzó su activismo climático a los 15 años, o en Malala Yousafzai, quien defendió el derecho a la educación de las niñas cuando era apenas una adolescente. Como Pino, estos jóvenes se han enfrentado a desafíos que parecerían abrumadores incluso para muchos adultos. El libro nos muestra cómo la juventud de Pino, que podría parecer una desventaja, se convierte en su mayor activo. Su edad lo hace parecer menos amenazante ante los ojos del enemigo, y su energía juvenil le permite soportar las exigencias físicas y mentales de sus misiones. Como él mismo reflexiona en el libro, a veces, ser joven significa que no sabes que algo es imposible, así que lo haces de todos modos.
Esta lección resuena poderosamente en nuestra era actual, donde los jóvenes lideran movimientos globales por el cambio climático, la justicia social y la reforma educativa. La historia de Pino nos recuerda que no existe una edad mínima para el heroísmo o para hacer una diferencia significativa en el mundo. Aunque Pino Leya es el protagonista de esta historia extraordinaria, Benita Skarletska nos muestra claramente que ningún héroe actúa solo. Detrás de cada acción valiente de Pino, existe una intrincada red de apoyo, desde el cardenal Ildefonso Suster, que organiza la red de escape para los judíos, hasta los miembros de la resistencia que arriesgan sus vidas para transmitir información. Esta red de apoyo no solo proporciona recursos y logística, sino también algo igualmente vital, un sentido de propósito compartido y solidaridad. Cuando Pino enfrenta momentos de duda o desesperación, es el conocimiento de que forma parte de algo más grande que él mismo lo que le da la fuerza para continuar. Como se menciona en el libro, la resistencia no era solo una organización, era una familia unida por un propósito común. En nuestro mundo actual, podemos ver paralelos sorprendentes con las redes de apoyo modernas. Durante la pandemia de COVID-19, vimos surgir redes de ayuda mutua en comunidades de todo el mundo. En la era digital, las redes sociales y las plataformas online han permitido la formación de comunidades de apoyo que trascienden fronteras geográficas. Sin embargo, la historia de Pino nos recuerda que la verdadera fortaleza de una red de apoyo no radica en su tamaño o recursos, sino en el compromiso y la confianza entre sus miembros. En un momento del libro, Pino reflexiona, la confianza era la moneda más valiosa en tiempos de guerra. Esta observación sigue siendo relevante hoy, en una era donde la confianza y la autenticidad son cada vez más escasas y valiosas. Las redes de apoyo modernas, ya sean grupos de activistas, comunidades online o organizaciones de base, pueden aprender mucho de la resistencia italiana. La importancia de mantener la seguridad operacional, de construir relaciones de confianza sólidas y de trabajar hacia un objetivo común son lecciones que trascienden el tiempo y el contexto histórico. Uno de los aspectos más conmovedores de Benita Skarletska es cómo Mark Sullivan retrata el impacto duradero del trauma en Pino Leya. Durante décadas después de la guerra, Pino cargó con el peso de sus experiencias en silencio, un fenómeno tristemente común entre los sobrevivientes de guerra. Este silencio no era solo una elección personal, sino un mecanismo de supervivencia. El trauma de Pino es multifacético, la pérdida devastadora de su amada Anna en un bombardeo, la traición de aquellos en quienes confiaba y el peso de sus propias acciones durante la guerra. Como él mismo confiesa en el libro, hay días en que el pasado es un susurro, y otros en que grita tan fuerte que ahoga todo lo demás. Esta descripción visceral del trauma histórico resuena profundamente con nuestra comprensión moderna del trastorno de estrés postraumático, TEPT. La relevancia de este aspecto de la historia en nuestro mundo actual es sorprendente. Hoy en día, finalmente estamos comenzando a comprender y abordar el trauma transgeneracional, cómo las experiencias traumáticas pueden afectar no solo a quienes las vivieron directamente, sino también a las generaciones siguientes. Vemos esto en las familias de sobrevivientes del Holocausto, en comunidades que han sufrido genocidios y en poblaciones que han experimentado conflictos prolongados. Lo que hace única la historia de Pino es cómo su trauma personal se entrelaza con eventos históricos monumentales. Como dice Sullivan, las grandes guerras no terminan cuando se firma la paz, continúan viviendo en las mentes y corazones de quienes la sobrevivieron. Esta observación nos ayuda a entender por qué es tan crucial el trabajo actual en salud mental y recuperación del trauma, no solo a nivel individual sino también colectivo. Aunque Benita Skarletska se desarrolla en el contexto de una guerra, una de sus lecciones más poderosas es sobre la eficacia de la resistencia no violenta. Pino Leya, a pesar de estar en una posición que le permitía acceso a armas y oportunidades de violencia directa, elige una forma de resistencia más sutil pero igualmente poderosa, la recopilación y transmisión de información. Esta elección no fue menos peligrosa que el combate directo. Como chofer del general Leyes, Pino tenía que mantener una fachada perfecta mientras secretamente documentaba cada movimiento, cada conversación y cada transacción del alto mando nazi. Como reflexiona en el libro, a veces, el acto más valiente es parecer no hacer nada en absoluto. Esta forma de resistencia encuentra paralelismos sorprendentes en nuestro mundo actual. Pensemos en los whistleblowers que exponen la corrupción corporativa, los periodistas que documentan abusos de poder, o los activistas que utilizan la documentación y la exposición pacífica como herramientas de cambio. Al igual que Pino, estos individuos a menudo deben mantener una presencia discreta mientras trabajan para exponer la verdad.
La historia de Pino también nos enseña que la resistencia pacífica requiere una extraordinaria fortaleza mental. La tentación de responder a la violencia con violencia debió ser inmensa, especialmente después de presenciar tantas atrocidades. Sin embargo, mantener su cover como chofer del general nazi le permitió salvar más vidas y causar un impacto mayor que si hubiera optado por la violencia directa. Esta lección resuena poderosamente en nuestra era actual de protestas sociales y activismo. Movimientos como Black Lives Matter, las protestas por el clima, y otras causas sociales contemporáneas han demostrado repetidamente el poder de la resistencia no violenta y la importancia de documentar y exponer la injusticia de manera sistemática y pacífica. Como dice Pino, la verdad es un arma más poderosa que cualquier bala. En el corazón de Beneath Scarlet Sky encontramos una verdad fundamental sobre el poder de la información. Como espía infiltrado en el alto mando nazi, Pino Leya no empuñaba armas convencionales, su arma más poderosa era la información que recopilaba diariamente. Cada conversación que escuchaba, cada documento que veía, cada movimiento que observaba se convertía en una pieza vital de inteligencia para la resistencia. La posición única de Pino como chofer del general Hans Leyes le proporcionaba acceso a información que literalmente podía cambiar el curso de la guerra en el norte de Italia. Como señala en el libro, las palabras susurradas en un automóvil podían salvar o condenar a cientos de personas. Esta observación cobra un significado especial cuando consideramos el papel de la información en nuestra era digital. En nuestro mundo actual, donde la información fluye a velocidades sin precedentes, la historia de Pino nos ofrece lecciones vitales sobre el poder y la responsabilidad que conlleva el acceso a información sensible. Pensemos en los periodistas de investigación que exponen la corrupción, los activistas digitales que revelan violaciones de derechos humanos, o los whistleblowers que sacan a la luz prácticas corporativas poco éticas. La experiencia de Pino también nos enseña sobre la importancia de la precisión y la verificación. Un error en la información que transmitía podía costar vidas. De manera similar, en nuestra era de fake news y desinformación viral, la verificación cuidadosa de la información y la responsabilidad en su difusión son más cruciales que nunca. Como reflexiona Pino, la verdad necesita testigos confiables para sobrevivir. El último punto que exploraremos es quizás el más profundo y conmovedor de Beneath Scarlet Sky, el largo camino de Pino hacia la reconciliación con su pasado. Durante casi 70 años, Pino guardó silencio sobre sus experiencias durante la guerra. Este silencio no era solo una elección personal, sino el reflejo de una herida profunda que necesitaba tiempo para sanar. Lo extraordinario de la historia de Pino es cómo finalmente encontró la paz al compartir su historia con Mark Sullivan. Como dice el autor, algunas historias necesitan décadas para madurar, como un buen vino que necesita tiempo para desarrollar su verdadero carácter. El proceso de Pino de abrir su pasado no fue solo un acto de memoria histórica, sino un profundo acto de sanación personal. Este aspecto de la historia resuena poderosamente en nuestra era actual, donde muchas sociedades están luchando por reconciliarse con capítulos oscuros de su pasado. Pensemos en los procesos de verdad y reconciliación en países que han sufrido conflictos o dictaduras, en comunidades que buscan sanar heridas históricas o en familias que intentan romper ciclos de trauma transgeneracional. La decisión de Pino de compartir su historia también nos recuerda la importancia de la memoria histórica en nuestra sociedad actual. Como dice en el libro, el silencio puede ser una prisión o una protección, pero la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. En una época donde el negacionismo histórico y la distorsión de la verdad son amenazas reales, el testimonio de Pino adquiere un valor especial. Pero quizás la lección más importante que nos deja la reconciliación de Pino con su pasado es que nunca es tarde para contar nuestra verdad. A sus 89 años, cuando finalmente compartió su historia, no solo se liberó de una carga personal, sino que también nos regaló una lección invaluable sobre el poder sanador de la verdad y la importancia de preservar la memoria histórica para las generaciones futuras. Hemos llegado al final de nuestro viaje por Beneath Scarlet Sky, una obra que trasciende el género de la novela histórica para convertirse en un testimonio del poder del espíritu humano. La historia de Pino Leya nos recuerda que el heroísmo no siempre viene en formas obvias o grandiosas, sino en las pequeñas decisiones diarias de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Sus experiencias, aunque ocurrieron hace más de 75 años, resuenan con una relevancia sorprendente en nuestro mundo actual. Ya sea enfrentando una pandemia global, luchando contra la injusticia social o navegando por dilemas éticos en nuestras vidas profesionales, las lecciones de coraje, resistencia y humanidad que nos enseña Pino son tan válidas hoy como lo fueron durante la guerra.
como siempre enfatizamos en Obcast, este ha sido solo un vistazo a esta extraordinaria obra. Nada puede compararse con la experiencia de sumergirse en las páginas del libro completo y vivir cada momento de esta increíble historia real. La investigación meticulosa de Mark Sullivan, combinada con los recuerdos vívidos de Pino Leya, crean una narrativa que te mantendrá en vilo hasta la última página. En la descripción encontrarán el enlace para conseguir su propia copia. Recuerden que el verdadero valor está en la obra completa, no solo en los resúmenes. Esta es una lectura imprescindible para cualquier persona interesada en la historia, el coraje y el poder transformador del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje por Beneath a Scarlet Sky. No olviden suscribirse a Obcast y compartir este episodio con aquellos que puedan encontrar inspiración en esta historia extraordinaria. Hasta el próximo episodio.